de su comisión, ¿eh? ¿Vos estás conectado al lounge? Estoy en otro lado. Estoy en otro classroom. ¿Sí me escuchan ahí, no? Sí. Salud. Tenés razón. Ya se fue. Bueno, pero yo sí no No lo había visto. Ahora sí. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí los escucho. Lo escuchamos, maestro. Los escucho y lo vemos. Bueno. Perfecto. Bueno, vamos a arrancar la clase. A ver, acá. Pues vamos a escuchar, Juan, Yo si lo pongo así, ustedes ven. para avanzar. ¿No? Bueno. ¿Cómo te va? Como te dije, Pedro, cualquier duda o consulta que tengan, directamente activan el micrófono y me la hacen, ¿sí? Sí. Bueno, ¿cómo andan? Buenas tardes. ¿Todo bien? Claro, maestro. Adelante. Gracias. Bueno, hoy vamos a hablar, vamos a retomar un poco lo que vimos en clases anteriores sobre producción más limpia y auditoría. Y también vamos a ver algo que se relaciona con lo que dio el ingeniero Martín Grandío en la clase de cambio climático, ¿sí? Entonces yo les voy a preguntar, antes de empezar con la clase, vamos a hablar de producción sostenible. Vamos a ver el caso de la ciudad de Japón. Y vamos a hablar de este proyecto de la sociedad basada en el reciclo. ¿Sí? Hablar de ciclosis industrial y de economía circular. Y acá nos vamos a detener a hablar un poco de qué hacen los japoneses. Vamos en esa ciudad con residuos industriales y con gestión de residuos sólidos urbanos, ¿no? Y vamos a comparar un poco con cómo lo hacemos acá en Argentina, eso, o por lo menos en Ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? ¿Qué se acuerdan de la producción más limpia? ¿Qué es la producción más limpia? ¿O en qué se diferencia de la gestión ambiental tradicional, la producción más limpia? Es silencio. ¿Cuál de las dos se centra en la prevención de la contaminación? Bien. ¿Sí? ¿Y dónde vamos a trabajar, digamos, ¿no? Para optimizar el proceso y generar menos contaminación? ¿Dónde nos ponemos a relevar, a revisar? ¿Qué vamos a hacer? Allá en México se les ocurre que ¿dónde se va a poner el foco en producción más limpia? ¿No? en el proceso. Nos vamos a meter a trabajar en el proceso, ¿no? Como dicen muchos. Como dice Lucas, se dicen allá en México, ¿sí? La idea es identificar qué áreas, ¿sí? O qué aspectos de ese proceso productivo se pueden optimizar, tienen oportunidad de mejora, ¿sí? O sea, consumir mejor las materias primas, los insumos, ¿sí? Optimizar el uso de la energía, todo eso para que la mayor cantidad de recursos se conviertan en productos, no en residuos o ineficiencias, ¿sí? También metemos el foco en las ineficiencias productivas de donde uno derrocha materia prima, derrocha insumos o derrocha energía, ¿sí? ¿Y para qué hacemos una auditoría? ¿Cuál es el objetivo de una auditoría? ¿Qué es lo que queremos hacer? Cuando aplicamos, por ejemplo, una auditoría de eficiencia en el uso de recursos y energía, ¿para qué la vamos a implementar? Vean que las agarra como Richard. Decime vos, ¿qué es auditoría? ¿Para qué hago una auditoría? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Eh? Voy a evaluar, voy a revisar, sí. ¿Cuál sería el resultado final de ese proceso de evaluación? ¿Cómo? ¿Entendés cómo estás? No. Es el problema de dónde viene y hay una cadena de Bien, acciones para solucionar. optimizar el sistema que estoy estudiando, digamos, ¿no? Siempre tiene que servir para eso. ¿Está bien?
entender qué es lo que pasa y mejorar ese sistema que estoy evaluando. ¿Está bien? Nosotros vamos un poco a ver hoy el caso de la ciudad de Kitakyushu en Japón, ¿sí? Es una ciudad, es un poco más grande que Buenos Aires, pero tiene algunas particularidades que, digamos, se asemejan, digamos, ¿no? Sobre todo es una ciudad donde se relacionan lo productivo, ¿sí? Con la gente que vive ahí, digamos, ¿no? Lo mismo que pasa en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Y fíjense que tanto en Kitakyushu como en Buenos Aires, la mayor cantidad de empresas son pymes, ¿sí? Acá el 99% y en Buenos Aires un 95-96%, digamos, ¿no? En el caso de Kitakyushu ocupa el 80% de los trabajadores y casi la mitad de los productos que salen de Kitakyushu vienen de empresas pymes, ¿sí? Igual también tiene empresas muy grandes, ahora la vamos a ver. Es una ciudad netamente productiva. Acá tienen las empresas que más representan la producción de la ciudad, ¿sí? Acerías, metalmecánicas, tenemos empresas químicas, petroquímicas, de software, ¿sí? De producción de robots. Hay un montón hay una variedad de industrias, ¿no? En la ciudad. Y ustedes imagínense Japón, fin de la Segunda Guerra, ¿no? Lo único que tenían para trabajar eran japoneses, ¿sí? Con ganas de hacer cosas, ¿está bien? Los japoneses no tienen petróleo, tienen poco gas, importan casi todo, digamos, ¿no? Recursos, materia prima, carbón, todos los energéticos. Entonces no se podían dar el lujo, ¿sí? De que esa materia prima se convierta en un residuo y no en un producto para vender, ¿está bien? Entonces empezó a experimentar un fuerte desarrollo, crecimiento en lo industrial, pero teniendo en cuenta los combustibles que había en esa época, que básicamente era el carbón. Todavía había muy poca, digamos, normativa ambiental que regule, ¿sí? La emisión de contaminantes al medio, ya sea al agua o al aire, digamos, ¿no? Lo que ven acá, ¿sí? Esta es la bahía de Dokai, ¿no? Contaminación de agua, contaminación de aire. Si ustedes se fijan bien que hay diferentes colores en la bahía, el agua de la bahía, ¿sí? Esos diferentes colores tenían que ver con qué empresa estaba trabajando en ese lugar y qué emitía a la bahía de Dokai, digamos, ¿no? Al agua. Y lo mismo con la contaminación atmosférica. O sea, había una fuerte componente de contaminación del aire y del agua en la ciudad. Acá tienen la acería Yawata Steel, que ahora es Nippon Steel. En el 1901 ya estaba funcionando y esto era la zona industrial cercana, ¿sí? A la acería en el 50, ¿no? Cuando empezó la reactivación económica japonesa. ¿Está bien? Y acá yo puse esto. ¿Se acuerdan que Martín en su clase de cambio climático, ¿sí? Habló de que hay que descarbonizar, ¿sí? La utilización de energía, ¿sí? Y sobre todo dijo que el gas natural es el energético, ¿sí? De transición por excelencia, ¿no? Acá tiene un poco la cantidad de dióxido de carbono que se emite según lo que estamos quemando para generar energía, ¿no? Y Japón usa bastante carbón en su producción energética para la industria, ¿sí? Bien. Y nosotros hicimos fuimos a visitar varias veces Nippon Steel, ¿sí? Acá hacemos una comparación entre Nippon Steel y a Sindar o a la hora de ArcelorMittal, digamos, ¿no? De la producción anual, ¿está bien? Y un poco es la planta de Nippon Steel. En Kitakyushu tiene casi 40 hectáreas, ¿sí? Y se hace una variedad de productos de acero, sobre todo rieles para el tren bala, ¿sí? Para el Shinkansen. Fíjense acá, lo que ven acá, ¿sí? Es el tratamiento de gases que tiene, ¿sí? La generación de energía para la producción en Nippon Steel, ¿está bien? Esto tiene 180 metros, tiene una altura definida, digamos, ¿no? Está orientado para que cuando se emite, digamos, se generan los efluentes gaseosos, no vayan a la ciudad, sino vayan al mar, ¿está bien? Y para que la pluma de contaminación, en caso de contaminación, no llegue a la ciudad y no contamine la ciudad. De estas torres se llaman de Mister, digamos, ¿no? Estas torres de tratamiento de gases, hay 3 en Nippon Steel, ¿sí?
Las torres esas miden online, ¿sí? Todo lo que hace combustión, ¿sí? Dióxido de carbono, óxido de nitrógeno, óxido de azufre, materiales suspendidos, ¿sí? Material particulado. Y una vez por mes miden, ¿sí? Dioxinas y furanos. Ahora vamos a ver que también hay otros industrias como la incineración, ¿sí? Para generar energía, que también, digamos, miden esos gases y dioxinas y furanos una vez por mes. Y acá tienen algunos ejemplos de lo que les decía, digamos, ¿no? Los tipos han tenido picos de caída de material particulado por, ¿sí? La generación de energía con carbón de 108 toneladas por mes por kilómetro cuadrado. ¿Sí? Acá tienen un poco cómo se, ¿sí? Cómo se acopiaba o se depositaba el carbón o la ceniza de carbón en las casas. Y la otra gran contaminación, que es la contaminación de origen, digamos, de fluentes líquidos, ¿sí? Esto es la bahía de Docay, y acá tienen cómo estaba corroída una de las hélices de embarcaciones, digamos, ¿no? O sea, en ese lugar había una fuerte contaminación orgánica, pero también una gran contaminación de productos químicos, ¿sí? Esa petroquímica que está en la bahía de Docay tenía una incidencia en la contaminación del agua muy importante. Y tengan en cuenta esto, digamos, ¿no? Los tipos medían, ¿no? En agua estos valores, ¿sí? Acá tienen el valor de concentración medido en el efluente en la bahía y el valor de referencia actual, digamos, ¿no? Algunos estaban pasados varias veces, sobre todo, ¿sí? Los más peligrosos, ¿sí? Como el cianuro, ¿no? Cianuro, arsénico y demás. Midieron, han llegado a medir a 25 miligramos por litro y el máximo valor de referencia es de 1 miligramos por litro. ¿Sí? Esto después lo llamaban el mar de la muerte. Ahora vamos a hablar un poco de eso. Bueno, más fotos de lo que es la contaminación por la generación de energía a través de carbón. ¿Sí? Y acá tienen lo que les explicaba de la bahía de Docay, según qué producían en esta zona, bueno, era el color del agua que tenían en ese momento. ¿Sí? Y empezó a revertirse, o sea, Quitaquillo es capital mundial del desarrollo sostenible, ¿sí? Y tenía lugares o ambientes contaminados como el Riachuelo, tenemos acá, como el polo petroquímico de Dock Sur o de Bahía Blanca, y eso fue revirtiéndose en el tiempo, digamos, ¿no? El mayor hito donde comenzó, ¿sí? A revertirse la contaminación del agua y el aire en la ciudad fue del año 63, ¿sí? Donde, ¿se acuerdan que hablamos en Producción Más Limpia de la cooperación público-privada? ¿Sí? Donde se juntaron empresas, ¿sí? El gobierno y la sociedad civil, teniendo en cuenta la universidad y las propias mujeres de los trabajadores en una asociación, ¿sí? Para empezar, sobre todo lo que hicieron primero fue medir, ¿está bien? Desde el punto de vista de los organismos gubernamentales, se creó un área ambiental, estamos hablando del año 63, ¿no? Un área ambiental, ¿sí? En lo que era el Ministerio de Salud en ese momento, y la otra cosa que empezaron a hacer es, ¿sí? Mediciones, sobre todo de cenizas, caída de cenizas, material particulado y óxidos de azufre, ¿sí? Por el tipo de combustible que se quemaba. También óxidos de nitrógeno, ¿está bien? Y otra cuestión importante, se empezó a poner dinero en infraestructura, ¿sí? Desde el punto de vista de la ciudad, sobre todo tratamiento de fuentes cloacales, ahora vamos a ver eso. Desde el lado de la ciudadanía, ¿sí? Acá tienen las mujeres de los trabajadores, hicieron una asociación, ¿sí? ¿Y qué fueron? Fueron a la universidad para que les ayuden a medir, ¿sí? Esa contaminación, para firmar documentales y para hacer visible, digamos, ¿no? Que había que revertir este proceso de contaminación desde los 50, ¿no? También el gobierno empezó a crear leyes que limitaban la emisión de contaminantes al medio, ¿sí? Que ponían un máximo permisible de emisión de contaminantes al medio. Y bueno, las industrias también trabajaron, digamos, desde el punto de vista del cumplimiento, ¿sí? De estas leyes, ¿está bien? Y acá, vamos a hacer una clase. No sé si ven acá esto, digamos, ¿no? Lo que, una cosa que se puede hacer en el Riachuelo, o que se debería hacer en el Riachuelo, lo que primero hicieron fue dejar de contaminar. Una vez que se controló esa contaminación o la emisión de contaminantes, la ciudad y las empresas empezaron a tratar lo que no se podía, digamos, dejar de emitir, ¿sí? Y
empezaron a ver que desde el punto de vista de la contaminación del agua, tanto orgánico como química, estaba mejorando, pero había mucho contaminante, ¿sí?, en el sedimento, en el ventos, en el fondo, ¿sí?, de la bahía de Okai y del río Murasaki. Y ahí hay que hacer una evaluación, ¿sí? Si uno deja el vento, o sea, deja el sedimento quieto, es difícil que se vuelva a estar biodisponible, o si la estrategia es sacarlo, ¿no? Y tratarlo de alguna manera, bueno, ellos decidieron sacarlo, tratarlo, ¿sí? Y empezaron a dragar en el año 69 hasta el 75. Sus sedimentos los llevaban a rellenos de seguridad, ¿no? Sobre todo para ganar tierras al mar. Pero tuvieron esa decisión, ¿no? Esa estrategia es eliminar el sedimento con metales pesados, sobre todo. Los metales pesados van al sedimento. Bien, y acá tienen un poco la mejora. O sea, había, ¿no?, una fuerte componente de contaminación orgánica en el río Murasaki, ¿no? En el río Murasaki directamente se eliminaba el efluente cloacal sin ningún tratamiento, algo como lo que hacemos acá en el río de la Plata, digamos, ¿no? Lo que pasa es que la extensión y el poder autocontaminante del río de la Plata es muy superior al río Murasaki, que es un río mucho más chico, ¿está bien? ¿Y qué empezaban a hacer esta gente? Empezaban a hacer cloacas, ¿sí?, a conducir el efluente, o sea, conductos donde se iba a tratar, y plan de tratamiento de fuente líquido. Tienen 5 plantas de tratamiento de fuente líquido, sí. El eje que dice water quality, ¿qué es? Porque no entiendo por qué estaría cayendo, ¿no? Eso es el DBO, la demanda biológica de oxígeno. Es un indicador de materia orgánica en el efluente. En realidad, ojo, perdón. Sí, 800. No, igual, este pico no sé por qué acá qué pasó, digamos. Pero eso no, la verdad que no sé qué es lo que pasó. Por ahí hay una mala medición, pero en general, o sea, esto no lo dije, pero los tipos medían 60 miligramos por litro de DBO en un cuerpo de agua. O sea, es una locura eso. El río de la Plata, contaminado como está, puede llegar a tener una DBO máxima en las zonas muy contaminadas de 6, 7 miligramos por litro. Los tipos tenían una cloaca a cielo abierto. Creo que, bueno, ahora está mejor el riachuelo, pero creo que en el riachuelo se medía 60 miligramos por litro de DBO, ¿sí?, como medición de calidad de agua. ¿Y qué hicieron los tipos? O sea, aumentaron la conducción de cloacales para que no vayan directamente al río Murasaki, y después tratamiento de frente, digamos, ¿no? Hicieron plantas de tratamiento de frente. Hay 5 en la ciudad, que ahora vamos a ver, muy interesante el caso, porque los tipos tienen las 5 plantas de tratamiento de frente líquidos que generan una cantidad de barros, ¿sí?, de lodos biológicos importantísima, que si no tenés donde depositarlos es un quilombo de tratamiento. ¿Qué dicen los tipos? Lo desecan y lo mandan a una cementera. Si hay 2 o 3 cementeras cerca de los tratamientos para quemarse y generar energía. Ahora lo vamos a ver más adelante. Súper interesante. Bueno, acá tienen la evolución del agua del río Murasaki, ¿sí?, antes de los 50, y bueno, y después del 75 a 76 en adelante, ¿no? Y lo mismo pasó con el tema de la polución del aire, o sea, la contaminación atmosférica. Acá hubo un fuerte trabajo también, básicamente, de las empresas, en donde modificaron combustibles, ¿sí?, empezaron a comprar carbón con menos contenido de azufre, ¿sí?, y a tener sistemas de tratamiento de efluentes gaseosos, como lo que vimos en Nippon Steel, ¿sí? También bajó la caída de ceniza, ¿sí?, y los óxidos de azufre, y eso es lo más importante porque era el componente de azufre que tenía el carbón que se compraba en ese momento, ¿sí? Una pregunta, ¿no? Sí, claro, ya, sí. De los puntos anteriores, que ahí, o sea, medían la DBO, pero no, o sea, acá no es el único indicador a medir. La DQO podría haber bajado un poquito porque incluía la DBO y el agua sigue contaminada con material. Lo más exacto para medir, digamos, materia orgánica en el efluente es DBO. Pero la DBO es materia orgánica biodegradable. La sí, es la degradable con fiable. Sí, en el caso del río Murasaki, ¿sí?, básicamente lo que iba de orgánico era de los tratamientos cloacales,
¿sí? No había industrias alrededor de Murasaki. Ah, o sea, Por eso lo que se medía de Vigo porque directamente estaba la casa en arriba. En cambio, en la bahía de local, ahí sí te tomo que incluyan Rick también en la medición. ¿Sí? Porque tenés razón, hay componentes orgánicos que no son biodegradables. ¿No? Pero bueno, en este caso, en el caso de Murasaki, se medía DBO porque lo que había una fuerte contaminación de cloacal porque directamente las casas guiaban sus efluentes al río sin tratamiento. ¿Sí? Sí, los fenoles no se miden con DBO. Digamos, en este caso es eso. Bien. Y acá los japoneses tienen, en realidad en Hitachi tienen 10 estaciones de monitoreo del aire, ¿sí? Distribuidas en la ciudad, ¿no? Que miden todo eso, ¿no? Online. ¿Está bien? Acá en Buenos Aires tenemos estaciones de monitoreo de calidad de aire. ¿Qué piensan? Claro. Tenemos. En Ciudad de Buenos Aires tenemos 4, ¿sí? Hay una en Parque Centenario, una en La Boca, ¿sí? Otra en la parte de Córdoba, Avenida Córdoba, ¿sí? Y la última en Costanera. También, todas esas están interconectadas entre sí y miden, digamos, gases de combustión. Sobre todo lo que miden es monóxido, más que nada, ¿no? Porque es digamos, la contaminación del tránsito vehicular, básicamente. Bien. Por ahí en México, ¿alguna consulta, comentario? Todo bien por el momento. Ok, Todo bien por el todo momento. bien. Perfecto. Y acá tiene un poco la inversión, digamos, ¿no? Desde el punto de vista industrial, la inversión básicamente fue, ¿no? Cambiar combustibles, ¿sí? Trabajar en eficiencia energética, ¿sí? Evitar el derroche de energía, ¿sí? Y obviamente también en tratamiento. ¿Sí? Y bueno, la ciudad también invirtió, digamos, ¿no? En estos 8.000 millones de dólares en ese momento, ¿sí? Sobre todo en las 5 plantas de tratamiento de aguas cloacales. Nosotros tratamos los efluentes cloacales en el AMBA, digamos, en el área metropolitana de Buenos Aires. Sí. ¿Se tratan los cloacales? ¿Eh? Sí, sí, hay plantas de tratamiento. No todo, pero Bueno, hay algunas plantas pequeñas, ¿sí? Pero en general lo que viene por colector margen izquierdo, digamos, ¿no? O sea, ustedes ven el riachuelo, el colector margen izquierdo es la margen del lado de capital. Esos contaminantes no se tratan, o sea, en realidad esos cloacales no se tratan, van directamente al río de la Plata, ¿sí? Lo único que se hace es un tratamiento primario donde se saca los sólidos más gruesos, básicamente, ¿sí? Que no vaya un auto al río. Después no se trata el efluente que está diluido o en estado coloidal, digamos, ¿no? Lo que pasa es que, a comparación del río Murasaki y los japoneses, tenemos la autodepuración muy grande del río de la Plata, que, bueno, por eso también no se hacen tratamientos biológicos, ¿no? ¿Escucharon hablar de Kumán? Sí. ¿La autoridad de un camarón de repelo? Bueno, el Banco Mundial otorgó a la entonces a Kumán un crédito para hacer, digamos, ¿no? Tratamiento primario en principio y para agrandar el poder digamos, de conducción de cloacales, ¿sí? De 14 municipios que se juntan después con la cloaca máxima maestra en Buenos Aires. Y es ahora ya el colector margen izquierdo que va, ¿sí? Todo bordeando, ¿sí? La costa de Ciudad de Buenos Aires. Y la mejora importante que se hizo para optimizar la dilución del cloacal sin tratamiento es un difusor a 4 kilómetros de la costa, en donde hay una mejor dilución de esos efluentes. Todavía no está funcionando, pero está pronto a terminarse, ¿sí? Y eso mejora, ¿sí? o ayuda a la autodepuración del cloacal en el río. ¿Sí? Bien. Bueno, y nosotros hablamos de
prevención y control, digamos, ¿no? O sea, basura cero no existe, siempre hay que tratar algo de contaminantes, efluentes o emisiones, ¿sí? Lo que se hizo en Quitaquillo, básicamente, tratar provocales, las emisiones gaseosas de las empresas, ¿sí? Y los filtros de depuración de polvos y cenizas. ¿Está bien? Acá tenemos, ¿no? Entradas y salidas, ¿se acuerdan? Teniendo en cuenta el ciclo de vida, o sea, cómo evaluamos la performance ambiental, ¿sí? De ese proceso o sistema que estamos hablando, desde que entran las materias primas hasta que sale el producto final. ¿Sí? Entonces, uno puede trabajar en producción más limpia, en qué tipo de insumos, ¿sí? Entran en el sistema de producción, ¿sí? Insumos menos peligrosos, que tengan mayor vida útil, ¿está bien? Que tengan en cuenta un mejor uso de la energía, ¿está bien? Ciclo de vida, ¿está bien? Podemos trabajar optimizando el proceso productivo y la idea es que esto que tenemos como residuos, efluentes y demás, ¿sí? Se vuelve a insertar al sistema de alguna manera. Lo que modernamente se llama de la cuna a la cuna, ¿sí? Esos residuos deberían servir como materia prima o insumo de otro proceso o servir para, ¿sí? Un aprovechamiento energético, ¿sí? Una valoración energética de ese residuo. Y también uno puede hacer producción más limpia o prevención de la contaminación o eficientizar, ¿sí? El tratamiento en sí, la parte de tratamiento de cada empresa. Bien. Uno de esto, hay un poco, hablamos en general de lo que se hizo en la ciudad de Quitaquillo, que después vamos a volver a hablar desde el punto de vista de ecología tradicional, digamos, ¿no? Pero los japoneses han trabajado en este programa que se llama La Sociedad Basada en el Reciclo, de los años 80. ¿Sí? ¿Haciendo qué? ¿No? Tratando de incorporar, ¿sí? En la población el concepto de las 3R. Obviamente habrán hablado, escucharon hablar de las 3R, ¿no? ¿Qué son? Sí. Ahora hay 5, 10, hay un montón de R. Pero básicamente, esas tres son las que se incorporó en los 80 en este programa, ¿sí? Para reducir la intensidad de generación de residuos, sobre todo por una cosa muy elemental que tienen los japoneses. ¿Y cuál es? No tienen espacio. No tienen la posibilidad de enterrar residuos como hacemos nosotros. Y nosotros el enterramiento de residuos también perdemos recursos, que es muy importante. Ahora vamos a ver alguna diapo. ¿Sí? Entonces los tipos hicieron esto. ¿Sí? Fíjense que esto arrancó en los años 80. Recién se pudo poner plenamente activo en el 2001. O sea, ¿sí? 20 y pico de años trabajando, ¿no? Para poder implementarlo, digamos, de manera correcta y plena. ¿Sí? Y la idea es, esto que dice acá, control de la generación, o sea, reducción de la generación de residuos, lo que no se puede reducir, utilizarlo de alguna manera, ¿está bien? Y después optimizar el tratamiento. Sobre todo, el tratamiento que, más allá de enterrar residuos, ¿sí? El residuo que queda no se puede utilizar de ninguna manera, los japoneses lo queman. Lo queman, lo incineran y generan energía. Si vos te quedás quieto mucho tiempo, te mandan al incinerador. ¿Sí? Entonces, eso es una industria muy importante para ellos. La generación de energía a través de los residuos que no se pueden utilizar. ¿Está bien? Eso ustedes me dirán, bueno, este concepto de reducir los consumos o la intensidad del uso energético, ¿qué tanto se implementa en Tokio o en las capitales más importantes de Japón? A veces poco, ¿sí? Pero en las ciudades más pequeñas, esto está muy arraigado, digamos, ¿no? El trabajo de la prevención de la contaminación. Y acá tenemos, ¿sí? Lo que hablamos del pensamiento del ciclo de vida, de optimizar, ¿sí? Esa performance ambiental en las diferentes etapas o fases, ¿sí? Del proceso. Y fíjense acá, ¿no? Que tenemos, la idea es, ¿sí? Reducir el uso intensivo de recursos naturales vírgenes, ¿está bien? O sea, control de la generación de residuos, reducir, ¿sí? También que el consumo, ¿sí? La producción y el consumo se puedan, digamos, reutilizar o recuperar materiales que pueden ser utilizables, ¿sí? Lo que vemos acá es reutilizar, ¿está bien? Lo que no se puede
ni reducir ni reutilizar. Lo que se hace en Japón es mucho el recuperación térmica o recuperación energética de ese residuo. Y la idea es que, bueno, entre menor cantidad de insumos, ¿sí?, o materias primas vírgenes al proceso. ¿Está bien? Y una porción muy pequeña va a disposición final, ¿sí? Sobre todo de residuos peligrosos, ¿no? En relleno de seguridad. En general va muy poco, ¿sí?, a enterramiento de residuos, ¿sí? Y acá tienen un poco lo que fue la ley de la promoción, ¿no?, de la sociedad basada en reciclo. En el 94 ellos implementaron la Ley General del Ambiente, ¿sí? Y ahí empezó a surgir un montón de otra legislación desde el punto de vista ambiental, pero sobre todo la ley de la sociedad basada en reciclo lo que hizo fue, ¿sí?, reglamentar un montón de leyes relacionadas con el reciclado, o sea, con la industria del reciclado, ¿sí?, en Japón. Y acá tienen las leyes que fueron implementando, digamos, ¿no? De envases e embalajes, de electrodomésticos, de aparatos eléctricos, de alimentos, de residuos de poda, ¿sí?, de automóviles. Bueno, cada ley generó un mercado, ¿sí? Y bueno, y se trabajó en el reciclado de casi todo lo que se genera, digamos, ¿no? Casi todo lo que se genera. ¿Qué opinan? ¿Los japoneses subsidian la industria del reciclado? ¿Qué les parece? Pero uno diría que no, ¿no? Pero sí. Hay cierto tipo de materiales que no son rentables y el Estado subsidia. O sea, no le queda otra que subsidiar porque no tiene lugar por donde alojarlo. Entonces, y tampoco eso de exportar residuos no se puede. Entonces, bueno, se subsidia para que esa industria siga funcionando, digamos, ¿no? Y acá tienen un poco los más grandes, ¿sí?, los 4 o 5 grandes hitos que se hizo, ¿no? Y trabajaban desde el punto de vista industrial, desde la ciudad, del ciudadano, ¿sí?, integrando lo que vamos a ver acá. Los tipos mejoraron, ¿sí?, la legislación de residuos industriales. ¿Cómo? Con un mejor control. Tenían una ley, ¿sí?, que digamos, revisaba o inspeccionaba mucho mejor, ¿sí?, ¿qué cosa? Las empresas que operaban residuos peligrosos. Y tienen una ley algo parecida a la nuestra, ¿sí? Uno se inscribe como generador de peligrosos, ¿no? Uno tiene que contratar a un transportista de residuos peligrosos, ¿sí? Y después, el que genera residuo, contrata a un operador, que va a hacer básicamente el tratamiento de ese residuo peligroso. Por eso muchas veces, cuando queremos trabajar en simbiosis industrial en Argentina, la ley de peligrosos traba un montón, ¿sí? Porque hay residuos que, si bien son peligrosos si la empresa no lo utiliza, ¿no? Pero si se utiliza como materia prima en la industria, la ley no te permite hacerlo directamente, tenés que inscribirte como operador de ese residuo, aunque vos lo vas a incorporar en tu proceso para generar energía como una cementera, ¿sí?, los aceites usados, ¿no? Pero bueno, esa es una de las trabas que hay. ¿Y después qué hicieron, digamos, no? La legislación que dijimos recién sobre el reciclado, ¿está bien? La optimización del reciclaje, de residuos y reciclaje, ¿está bien? Incorporando 3R a 5R, incorporaron la rechazar y reparar, en esas 3 a 5R, ¿sí? Y acá una cosa interesante es que los ciudadanos tienen responsabilidad en el cumplimiento de la sociedad basada en el reciclo, obviamente las empresas también, digamos, ¿no? Pero incluir al ciudadano en la implementación de la ley, ahora vamos a ver cómo. Vamos a ver ahora, entonces dijimos, residuos industriales, ¿está bien? ¿Qué dos categorías de residuos industriales tenemos en Argentina? Así, rápido. Estamos en la industria, se generan ¿qué tipo de corriente de residuos? ¿Cuál? Orgánica y seca. Bueno, los inorgánicos y orgánicos es una corriente, ¿sí? ¿Y cuál es la otra, más importante?
peligrosos, ¿no? O sea, no se la compliquen. Residuos industriales, que pueden ser orgánicos e inorgánicos, y residuos peligrosos. Esos dos grupos son los más importantes, ¿sí? Y sobre todo, uno tiene que tener en cuenta los peligrosos porque hay leyes específicas que me indican, ¿sí?, cómo gestionarlos. ¿Está bien? Hay una ley nacional, que es la 24.051, pero después cada provincia o se adhiere a esa ley nacional o aplica una ley propia, ¿sí? La provincia de Buenos Aires tiene una ley propia, la ciudad tiene una ley propia, y así cada provincia, no se debe nacional, tiene su propia ley. Y acá, ¿sí?, solo vamos a hablar un poco de qué hicieron los japoneses en esto, ¿sí?, en el tema industrial. Y acá hay dos cuestiones importantes o interesantes para tener en cuenta. ¿Cómo te va? ¿Qué es la ecología industrial y qué es la simbiosis industrial? ¿Escucharon hablar de esto? ¿De la ecología y simbiosis industrial? Sí, la verdad, industrial, sí. ¿Cuál? Ecología y simbiosis, sí. Ok. ¿Y qué? Bueno, ahí está un poco las definiciones, digamos, ¿no? La ecología industrial básicamente, ¿qué intenta? Intenta asimilar o copiar, ¿no? Un sistema industrial copie a lo que pasa en un ecosistema natural. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, si uno lo evalúa, lo revisa, tiene más o menos similitudes. Hay organismos en un lado, ¿sí?, hay empresas en el otro. Las empresas y los organismos necesitan flujos de materia y energía para poder subsistir, ¿está bien? Y el mayor reto que tiene la ecología industrial de copiar o asimilar a un ecosistema natural es ¿qué cosa de la naturaleza? Ustedes comentaron que saben qué es la ecología y la simbiosis, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en la naturaleza respecto de los residuos? Ahí en México también pregunto, ¿eh?, si alguno quiere responder. Relacionado a la partículas. En una naturaleza, ¿qué pasa con los residuos? En un ecosistema. Ah, no, o sea, el residuo de uno, pero es input de otro. No hay residuos. ¿Sí? Claro, se tiene aprovechando. Exactamente. Eso es lo que intentaría o deberíamos copiar en la ecología industrial, digamos, ¿no? El constante reciclado de materiales y energía entre individuos, entre empresas en este caso. ¿Está bien? En un ecosistema natural, ¿sí?, no hay desocupado, porque el dicho que se queda quieto se lo come alguno. ¿Está bien? Y después no hay residuos. ¿Está bien? La simbiosis industrial es una herramienta de la ecología industrial que, ¿qué dice? Bueno, es el reaprovechamiento, ¿sí?, de esos residuos, materiales, energía, ¿sí?, entre la empresa que se puede hacer por diferentes maneras. Por tuberías, transporte automotor, ¿sí? Y yo acá a esta definición le sumo también, ¿sí?, el uso mancomunado de, por ejemplo, los sistemas de tratamiento en un parque industrial, por ejemplo, el de la capacitación, el uso de la logística inversa, todo eso entra en la simbiosis industrial. Algo parecido a lo que se está dando ahora con la economía circular, digamos, ¿no? Un poco van de la mano. Y acá tenemos el ejemplo de simbiosis industrial en esta ciudad, digamos, ¿no?, en Quitaquillo. ¿Se acuerdan que hablamos de que tienen 5 plantas de tratamiento de efluentes cloacales, que estas plantas cloacales tienen un residuo sólido, semisólido, muy importante, en mucha cantidad, ¿sí?, que es el barro activado. A ese barro se lo deseca, se lo deshidrata, y la empresa esta, que es una cementera, lo utiliza para generar energía, ¿sí? Y esta cementera, ¿sí?, también utiliza, como ven acá, áridos, escorias, neumáticos usados, aceites usados, ¿sí?, para o generar energía o para incorporarlo dentro del clínica, dentro de su proceso, ¿sí? Esta es la parte de la planta, de la empresa donde tiran, ¿sí?, el barro activado seco deshidratado al proceso. ¿Está bien? Y escucharon hablar de Kalundborg, del Ecoparque Industrial de Kalundborg, en Dinamarca, ¿no? Es un caso interesante porque este ecoparque industrial arrancó en los 70, ¿sí? Ahora vamos a ver que no está en un parque industrial, sino que es una zona industrial de Dinamarca. Hay empresas muy, muy grandes, ¿sí? Hay empresas de biotecnología, ¿sí?, que
Novo Nordisk, por ejemplo, acá, ¿sí? Calundborg tiene la planta de producción de insulina más grande del mundo. Y bueno, en los 70 empezaron, ¿sí?, a interrelacionarse para dos cuestiones importantes, ¿sí? Para resguardar el capital crítico natural, esto es típico de la ecología industrial, que en este caso de Calundborg era el agua dulce, y el agua dulce subterránea, ¿sí? En los 70 Calundborg tenía un déficit, un específico muy importante, donde casi no había agua, o le damos de tomar a las empresas o le damos de tomar a la ciudad no agua, ¿sí? Entonces, bueno, ese fue el disparador para resguardar el capital crítico natural. Y la otra cuestión importante, ¿sí?, es que se pensó el sistema industrial de Calundborg como lo que ven ahí, como una cadena trófica, como una cadena alimenticia de un ecosistema. ¿Está bien? Si yo vuelvo acá, ustedes van a ver que hay, ¿sí?, tres empresas que son las que mayor cantidad de intercambios tienen con las demás, digamos, ¿no? Que es la refinería de petróleo, la generadora de energía, ¿sí?, y Novo Nordisk. Todo esto que ven acá, todos estos residuos, subproductos energéticos, calor residual y demás, todo eso se vende entre las empresas en Calundborg. Lo único que no se vende, se da gratis, es lo que ven acá, ¿sí?, la parte de los lodos para fertilizantes que van a las plantas de producción de alimentos, de hortalizas, y el residuo que queda de la producción de insulina, ¿sí?, se lo van a comer los chanchos, ¿sí? Es levadura de pan. Eso se da gratis. Todo lo demás se vende, ¿sí?, con contratos a largo plazo, donde las empresas tienen esa noción de que acá hay que, todos tenemos que ganar, digamos, ¿no? Bien. Sí, claro. ¿Qué nos venden la insulina? ¿Cómo? ¿Por qué no se vende? Porque en realidad hay baja generación y les conviene más que el granjero lo venga a buscarlo que llevarlo él, ¿sí?, a disponer. Esa es la lógica que tiene. Básicamente es eso. Bien. Y acá lo que decía la cadena trófica, digamos, ¿no? Tenemos productores, consumidores, ¿sí? Los productores principales que también son, digamos, consumidores, la refinería de petróleo, la central eléctrica y la farmacéutica, ¿sí? Y acá tienen lo que se intercambian, calor, vapor, gas. Ahora vamos a ver la otra diapo, ¿sí? Este fue la producción en realidad el venteo de gas de la central, de la refinería de petróleo, fue el primer intercambio que se hizo en Calundborg, donde una empresa, ¿sí?, aprovechaba ese gas para producir placa de yeso. Y bueno, y así mismo pasa en la central eléctrica y en la farmacéutica, ¿no? ¿Sí? Y acá tienen, este fue el primer contrato que se hizo de consumo de gas, y acá lo que tienen en esta diapo, ¿sí?, es las toneladas que se intercambian por año, ¿no?, de estas empresas. Y si yo tengo que ser sincero, el mejor conglomerado industrial para aplicar esto es un parque industrial, ¿sí? Acá vamos a ver que se hizo en una zona industrial de la ciudad. Acá ustedes divisan, las empresas por ahí más importantes. El municipio de Calundborg también es importante en esto porque brinda energía de calor, digamos, ¿no?, a los hogares, de calefacción a los hogares. Y si acercamos un poco más la imagen, ¿sí?, empezamos a ver que esos intercambios se dan con caños, ¿no?, con tuberías. ¿Sí? Con varias tuberías que van y vienen de cada empresa. Acá tienen, ¿no?, una foto más de cerca. Todo esto anualmente, ¿sí?, ¿en qué repercute desde el punto de vista de la mejora ambiental? Bueno, la reducción de la huella de carbono, que dice casi 250.000 toneladas al año, ¿sí?, y el consumo de recursos, sobre todo de agua. De agua subterránea, que era el capital crítico, ¿sí?, ambiental a resguardar en esa ciudad. Bien, y volviendo a Kitakyushu, Kitakyushu tiene una ecotown, ¿sí?, que acá sí es un parque industrial, es un ecoparque industrial donde muchas empresas, ¿sí?, que trabajan en el reciclado de residuos sólidos urbanos o residuos en general
En la ciudad van a parar acá el ecotamo, ¿no? Y el ecotamo lo que tiene, bueno, acá después se lo ven más en detalle. Pero lo interesante del ecotamo, ¿sí? Es que, ¿se acuerdan que habló Martín en su clase de cambio climático de ser carbono neutral? ¿Sí? El ecotamo de Quitayu, más allá de ser carbono neutral, aparte de eso, digamos, reduce, ¿sí?, casi 400.000 toneladas al año de dióxido de carbono por la no utilización de materias primas vírgenes o energéticos, digamos, ¿no? ¿Sí? Por los reaprovechamientos internos que tiene el ecotamo. Y acá les mostraba esto. Esta es una de las plantas de tratamiento de fuentes líquidos, ¿sí? Esta sería la cámara de aireación. Acá se hace la degradación de la materia orgánica, ¿está bien? Y pasa, ¿sí?, por el deshidratador a estos camioncitos, y estos camioncitos son los que se llevan a la cementera para quemar y generar energía. ¿Sí? Y acá creo que estaba no estaba, bueno. Acá tienen cómo sale el efluente crudo, ¿sí?, antes de entrar a la cámara de aireación, y cómo sale el efluente ya que va al río Murasaki tratado, digamos, ¿no? En esa parte de la ciudad. ¿Sí? Y acá, ¿sí?, tienen el incinerador, ¿sí?, de ese complejo, donde, bueno, lo que no se puede reaprovechar se quema, ¿no? Y se genera energía también. Y puse un caso acá de Argentina, un poco más porteño, ¿sí? No tan grandilocuente como Calford, ¿sí? Pero súper importante porque Argentina genera, digamos, tiene un montón de actividad, ¿sí?, en el rubro frigorífico, y se genera una gran cantidad de residuos sólidos, ¿sí? En este caso, nos vamos a centrar en los de vacuno y porcino, ¿sí?, y básicamente de hueso, sebo y grasa, ¿sí? ¿Alguna vez vieron por la ciudad esos camioncitos que van súper rápido, sobre todo en verano, donde hay chicos ahí arriba, digamos, repartiendo qué hueso, qué grasa para después venderlo? ¿Alguno vio eso? ¿Eh? Los severos, sí. Hay subproductos ganaderos para hacerlos más finos, así, las severías, digamos, ¿no? Estas empresas son, desde el punto de vista ambiental, parecen horribles, digamos, ¿no? Pero son muy importantes porque si no, todo ese residuo sólido que se genera en esta frigorífica en Argentina, que es enorme, cada empresa genera casi 200.000 kilos por día de residuos de hueso, sebo y grasa, ¿sí?, van a lo que fundamentalmente se llama industria de rendering, ¿sí? Perdón. Que yo no hablo de rendering, no conoce cuál es el proceso. Básicamente, rendering es un gran reactor, una olla a presión en donde se le da temperatura y presión a los residuos, ¿sí?, se degradan y se separan las fases. El líquido, la grasa va de manera líquida, el sólido, el hueso molido, va por otra corriente y eso es lo que se vende, ¿sí? ¿Se vende para qué? O sea, esto que ven acá, que es horrible, ¿sí?, feo, se vende para alimento balanceado para mascotas, se vende para, como harina de hueso, es un fertilizante natural buenísimo, ¿sí?, para, bueno, producir jabones y demás. Y casi todos los panificados, ¿no?, que comemos, galletitas y demás, la grasa es animal, ¿no? Viene de este tipo de empresas. Y bueno, desde el punto de vista de la huella de carbono, ¿sí?, estas 200.000 kilos por día que se generan en conjunto, en realidad, en promedio, en las empresas que hay en Argentina, ¿sí?, dejan de emitir 7,2 toneladas de dióxido de carbono, y por cada kilo, ¿sí?, de harina se dejan de emitir unas 3,72, ¿sí?, toneladas de dióxido de carbono por la reducción del uso, ¿sí?, de materias primas vírgenes. ¿Vamos bien allá en México? ¿Alguna pregunta, duda? Todo bien, No, todo bien. ¿No? Bueno. todo bien. Si hablamos de residuos industriales, vamos a hablar un poco de residuos sólidos urbanos, ¿no? En Argentina es un tema bastante complicado, ¿sí? ¿Vos estás, Guillermo, ¿no?, con eso, el tema de residuos sólidos?
Y bueno, vamos un poco a las diferencias que hay en lo que yo viví ahí en Japón y lo que pasa acá, digamos, ¿no? Después ustedes me encontrarán en México cómo es que hacen la gestión de los residuos sólidos urbanos, ¿sí? Esto específicamente fue esto se hace en Kitakyushu, pero en general, ¿sí? Con la ley, o en realidad las leyes de reciclado y la Sociedad Basada de Reciclo, el programa de la Sociedad Basada de Reciclo, casi todas las ciudades tienen algo parecido, ¿sí? Pero en Kitakyushu, nosotros cuando llegamos al campus, nos dieron este libro, a ver, acá. Y los tipos, no sé si se ve ahí, los tipos separan en 14 corrientes de residuos, ¿no? Tenés que ser físico nuclear para entender esto, ¿sí? Pero, ¿cómo arrancó la mejora en la gestión, digamos, ¿no? Y qué pasa ahora con esto? Básicamente, de los 60 a la actualidad, ¿sí? Fue migrando de la recolección, como tenemos en algunos lugares, ¿no? De la recolección de vivienda por vivienda, después migró a la recolección de tachos puestos en las calles, ¿sí? A lo que es ahora, ¿sí? El esquema de reciclaje y la sociedad de reciclo, que básicamente, ¿sí? En ciertos días se sacan tipos de residuos, ¿sí? Y por el volumen de bolsa o el tipo de residuo, vos pagás un canon, ¿no? Como ciudadano. ¿Está bien? Entonces, miró de que está el sistema centrado en el tratamiento, básicamente incineración y relleno de algunas cosas, centrado en el reciclaje, a lo que es ahora el reciclo, digamos, ¿no? Y la idea de esto, ¿sí? Tienen diferentes rutas de recolección. ¿Sí? Hay una ruta, o en realidad el municipio saca, ¿sí? Este tipo de residuos. La mayoría se paga con esas bolsas, pero algunos, ¿sí? Te dan una especie de cajas de vos, cartones, papel, lo podés dejar en esas cajas y se la devolvés al recolector, o sea, ahí no tenés que pagar, ¿sí? Lo mismo pasa también con algunos, si lo asimilamos acá con los ecopuntos, digamos, ¿no? Vos en ciertos lugares de la ciudad podés dejar, ¿sí? Materiales, sobre todo papel y cartón, ¿no? Para que se lo lleve el ecopunto. Aceite vegetal usado, sí, pero mayormente papel y cartón. Y todo lo demás, bueno, uno tiene que comprar estas bolsitas, ¿sí? Que según la capacidad, bueno, es lo que cuesta, digamos, ¿no? Y esto, nada, incentiva que la gente tire la menor cantidad posible de residuos, ¿sí? Los orgánicos, el gobierno les subsidia composteras eléctricas, casi no se tiran orgánicos, ¿sí? Se composta en las casas de cada uno. Solamente sacan orgánico 2 veces por semana, ¿sí? En esa ciudad por lo menos, ¿sí? ¿Y acá qué hacemos acá con esto? ¿Cómo nos manejamos nosotros en Buenos Aires con esto? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen ustedes con los residuos? Algunos se paran, no se paran. ¿Qué hacen? Más o menos. Y en tu ciudad donde vivís, ¿hay posibilidad de, digamos, esta recolección diferenciada en el municipio? ¿Sí? Ah, bueno, en la ciudad, está bien. Bien. Oh, tenés la posibilidad. ¿Sí? Bueno, fíjense acá. Perdón. ¿Y ahí ustedes están en el DF? Sí, Sí, profe. ¿Cómo hacen ustedes con los residuos de sus casas? ¿Cómo se gestiona eso? ¿Ustedes qué tienen que hacer? ¿Separan, no separan, segregan o no? Sí, separamos. Bien, separan. ¿En qué corrientes? ¿Cómo? Orgánica e inorgánica. Y ya las personas que recogen la basura hacen otra separación entre. Bueno, hacen una separación ellos, pero no la conozco bien. Plásticos. Ajá, en plásticos, aluminios, PET. Ajá. O sea, básicamente ustedes en sus casas separan orgánico e inorgánico, después se va a otro lugar donde hacen la separación más, o la segregación más específica. Ajá, Sí, exacto, sí. así es. Bien. Bueno, acá fíjense que
estos señores ahí en Japón separan muy, digamos, o sea, desde las casas separan con una segregación muy, muy específica. Acá, por ejemplo, en este lugar venían botellas PET, ¿sí? La mayoría transparentes, ¿sí? Y esto después iba enfardado y se vendía, digamos, ¿no? Acá. Y acá tienen, si acá estaría Richard, vería el tema de higiene y seguridad, ¿sí? Acá en esta línea, por ejemplo, que fuimos a visitar, solamente pegaba latas de aluminio, ¿sí? Se ve, ¿no? Solamente latas de aluminio. ¿Qué medida de higiene y seguridad tiene este lugar? De lo que ven. Casco, particularmente casco no. Tienes una especie de gorra, digamos. ¿Pero qué más? Bien, hay extracción de ambiente laboral, digamos, ¿no? Extracción e inyección de aire renovado del exterior. ¿Qué más? ¿Qué más tienen? Como elemento de protección personal. Guantes. Guantes. Guantes, sí. ¿Qué más ven? Tienen una especie de delantal de trabajo, ¿sí? Tienen también protección respiratoria y protección visual. ¿Está bien? Y fíjense que ustedes ven acá, esta es la entrada, ¿no? La entrada a la prensa, ¿sí? Y acá está el final de la prensa. ¿Está bien? Y si ustedes ven acá más en detalle, fíjense que acá casi no hay otra cosa que no sea latas de aluminio. ¿Sí? La separación es muy específica, digamos, ¿no? Después generan estos faros, y acá tenés al otro operario, todo lo que cae chiquitito lo saca, lo guarda acá, y si se puede recuperar, lo recuperan y se lo tiran. Pero bueno, la separación es muy, muy específica en origen, y eso lo que hace, lo que hace es ser más eficiente al sistema, digamos, ¿no? Y acá es lo que no se puede valorizar desde el punto de vista de reutilización, ¿sí? Va a este lugar y acá se hace la valorización energética. Ustedes si ven acá esto, tiene 20 metros, digamos, ¿no? Acá los residuos estos que no se pueden valorizar, se mezclan, ¿sí? Se trituran y se mezclan, y acá tenés estas garras que, digamos, abastecen a la boca de cada horno, ¿no? Hay tres bocas de horno. Y de acá se hace, digamos, la valoración energética de esos residuos. Nosotros vamos acá arriba, queda la vista del operario de la garra esta, digamos, ¿no? Y si yo les pregunto, en Argentina, ¿cuál es la gestión de residuos más aplicada? ¿Qué hacemos acá con los residuos en general? No se hace mucho, está bien. Sí, ¿y qué más? Aparte de mucho. Sí. Y pues lo terminamos en hacer el esfuerzo en tu casa para que después se quede. ¿Cómo sabes? Es, pero estaba medio blanqueado. No estoy tan de acuerdo, puede pasar algún caso que sí, digamos, ¿no? Haga, hace eso, se mezcle todo. Pero en general en la ciudad, ahora, cuando arranca, la ciudad tuvo un problema muy grave, es que en el 2001, 2002, sí, fue en 2002, hizo un programa piloto de separación de residuos en barrios, yo lo digo porque el barrio de Saavedra tocó. Y ahí sí hacían eso. Uno separaba, habían puesto tachos, uno separaba, y después cuando uno se ponía a ver, el mismo camión que sacaba los residuos generales sacaban también los tachos esos. Y eso atrasó un montón, digamos, ¿no? Que la gente se tome el esfuerzo de separar, ¿no? Ahora básicamente se puede comprar obviamente, pero se separa bastante en la ciudad, ¿sí? Y sobre todo,
digamos, el grueso del reciclado que se va, digamos, a otros lugares, como por ejemplo Norte 3, que tiene una planta de separación gigante, ¿sí? Hay actividad de reciclado, ¿sí? Ahora, si uno saca el reciclado, ¿qué hacemos con lo que no se puede reciclar en Argentina? Se entierra, básicamente, ¿no? Estamos enterrando recursos, ¿sí? Y acá les muestro, nosotros fuimos donde yo trabajo en la auditoría, visitamos 170 municipios, ¿sí? De todo el país. Nos encontramos una realidad muy variada, pero en general una realidad bastante complicada, que es que hay muchísimos basurales a cielo abierto, pero muchísimos basurales a cielo abierto, ¿no? Y en lugares donde a usted se le ocurre, o sea, un basural a cielo abierto al lado de un cuerpo de agua no es lo más indicado, ¿sí? Si ustedes ven acá hay unos chanchitos que casi nos corren porque estaban ahí en su spa, ¿sí? Incinerar basura en un basural tampoco, ¿sí? Es lo mejor que se puede hacer. Y acá tienen, por ejemplo, este es el ex basural de Jujuy, ¿sí? De San Salvador de Jujuy, se llamaba El Pongo, ahora está señalado, ahora vamos a ver algunas fotos, ¿sí? Y acá vivían familias, ¿sí? De la basura, ¿sí? Chicos. Digamos, y básicamente lo que pasaba era esto, ¿no? Acá estaban las casitas donde vivían, las casitas acá también, y llegaba el camión de residuos, ¿sí? Uno veía a gente sin ningún tipo, ¿sí? De protección personal, yendo o esperando que el camión vuelque, ¿está bien? Para agarrar los residuos que más valiosos, o los más valiosos, digamos, ¿no? Y acá había chicos, señoras embarazadas, había un poco de todo. Ahí tienen lo que van separando. Después esto viene un copiador y se lleva lo que van separando del relleno, del basural, digamos. ¿Sí? Para el protección personal, sin ningún tipo de higiene. ¿Sí? Esto fue el año, fue mediados de una semana antes de que cierren todo por la cuarentena. Bien, 2020, marzo del 2020. ¿Sí? Nosotros volvimos al lugar en diciembre del 2021. ¿Sí? Lo que era ese basural, se saneó casi todo. ¿Sí? ¿Ves? Esto es una de las cosas buenas que hizo la pandemia. Toda la gente que estaba viviendo en el basural se relocalizó y empezó a trabajar, ahora vamos a ver dónde, ¿sí? ¿No? ¿Y qué, de estas fotos, qué foto es? Hay algo que se hace mal en esta foto. Que no se debería hacer. ¿También que llegan a ver las fotos? Sí. ¿Ven esta foto de acá? Sí. ¿Qué es eso? ¿Eh? Sí, ¿qué hay ahí? Ay, Los tipos tiraban residuos patológicos en el relleno sanitario, en realidad en un pozo, en lo que señalan, digamos, ¿no? El patológico, como el peligroso, tiene una gestión, digamos, diferente, ¿sí? Que un residuo sólido urbano. Y dijimos que, en general, nosotros enterramos la basura, ¿sí? Técnicamente. En este caso lo que se hizo, se extrajo
no me acuerdo el volumen de residuos, ¿no? Pero se extrajo un volumen de residuos importante y eso fue a parar al relleno sanitario que habían construido, ¿sí? Y arriba de lo que quedó, se lo tapó con tierra y se lo compactó. En lo que quedó, podría ser basura que hicieron. Y además, por toda la basura me lo sacaron. Lo de arriba. Lo de arriba, no, lo de arriba, no me acuerdo del volumen, me fijo, pero casi fueron a un metro y pico de ese basural, del fondo. ¿Sí? Y eso fue al relleno sanitario, ahora vamos a ver dónde, y ahí después se compactó, o sea, se tiró tosca y se compactó. ¿Sí? Bueno, ¿qué es un relleno sanitario? ¿Cómo funciona? ¿Para qué se implementa un relleno sanitario? ¿Alguien sabe? Allá en México, ¿qué hacen con los residuos que no se pueden volver a utilizar, que no son reciclables? Los orgánicos, por ejemplo, ¿cómo los gestionan? Igual los entierran. Sí. ¿Se entierran? Ajá. Sí. ¿En un relleno sanitario? ¿Tiene idea? Sí, Ya no se usa. bueno, básicamente, si ustedes me dicen, ¿es la mejor opción para la disposición final de residuos? Le digo que no. ¿Sí? Es lo que se hace acá en Argentina, porque hay espacio, ¿sí? Nosotros estamos enterrando recursos en relleno sanitario. En general. ¿Está bien? Y acá tienen Se apagó su micrófono. No lo escuchamos. Sí, se le apagó el micrófono. ¿Ahí me escuchan? Sí. Profe, claro. Bueno, en un relleno sanitario, si ustedes se fijan, ¿no? Este pozo que ven acá lo llamamos módulo. El módulo está dividido, ¿sí? Por celdas, ¿sí? Que son estos que ven acá, separadas por esta talud de tierra que se llama berma, y uno va, digamos, ingresando residuos en cada celda, digamos, ¿no? En este caso tenía 5 celdas y estaba diseñado en su momento, según los datos que tenían, para 5 años de operación. ¿Sí? Cosas que no hay que hacer en un relleno sanitario, por ejemplo, es tener agua en el fondo. ¿Por qué? Porque el talud que tapa, digamos, ¿no? La geomembrana, ¿sí? Se va degradando y va dejando expuesta la geomembrana. A ver si se ve más cerca. Esta es la geomembrana, se impermeabiliza el fondo con bentonita o con alguna tosca. Después se agrega la geomembrana, ¿sí? Y básicamente es una especie de plástico con la cantidad de micrones según lo que uno quiere enterrar en ese lugar, diseñado para eso. ¿Está bien? Y esto no puede caer al exterior, digamos. No puede estar, si bien, supuestamente tiene filtro UV, digamos, pero no debería estar expuesto porque se puede cortar, se puede, digamos, romper. O sea que el agua esta hay que sacarla, la agua lluvia hay que sacarla siempre. Y acá es la operación del relleno, digamos, ¿no? Si ustedes tienen acá está el frente de ataque, ¿está bien? La máquina, creo que hay un video. Los camiones ven, tiran el residuo, la topadora los lleva hacia el interior de la celda, perdón, y después el residuo se compacta, se echa una capa de tierra, se compacta, otra capa de tierra y así hasta llenar cada una de las celdas. ¿Sí? A medida que uno va avanzando, en el fondo de cada celda, ¿sí? Se incorporan caños para extraer los líquidos lixiviados, ¿sí? La degradación de basura genera líquidos, esos líquidos hay que extraerlos y tratarlos. Y acá tienen
Y acá tienen. Nosotros volvimos ahí en diciembre del 23 al lugar, ¿sí? ¿Se acuerdan que era? En el 21 estaba todo casi sin completar. En el 23, 3 años o 2 años y medio de funcionamiento ya casi no queda lugar, ¿sí? Quedaba la última celda por llenar. ¿Está bien? Acá se ve la última celda, estaba por acá atrás. ¿Sí? ¿Por qué pasa esto? Porque un relleno que fue diseñado para 5 años, en casi 3 años, se colmató. ¿Qué falló? ¿Por qué un relleno sanitario, un módulo, ¿sí? Diseñado para 5 años de operación, en 2 años y medio se colmató, casi ya está fuera de operación? Se llenó. Quizás no compactaron. No, porque la capacidad que hay 5. Ojo, vos podés, acá se podía todavía seguir compactando y llegando a Dakota, digamos, ¿no? Pero en general lo que dice Guillermo, ¿sí? ¿Qué pasa acá? En general, bueno, acá tienen otros ejemplos de residuos patológicos en rellenos sanitarios que no deberían estar, digamos, ¿no? Este es otro tipo de gestión de sólidos, residuos sólidos, que se da por ahí en ciudades más chicas. Esto lo llaman caramelos, es una prensa de de alta densidad, ¿sí? El residuo se compacta a muy alta densidad en estas bolsas y por ahí lo más económico de esto es que no hay que hacer una impermeabilización del piso, ¿sí? Directamente se pueden dejar las bolsas compactadas, hacen un pozo y tapándolo. En 5 años se degradaría ese residuo. Pero yo quería ir a esto. ¿Se acuerdan que dijimos que toda la gente que está trabajando en el basurero a cielo abierto, ¿sí? Fue al relleno sanitario donde hay una planta de separación de residuos, ¿no? Ahí en Jujuy. Una planta hermosa, muy grande, 20 troneras. Cada tronera es un tipo de residuo, una corriente de residuo que se segrega, ¿sí? Acá tiene, se llama trommel. Esto básicamente va desgarrando la bolsa y material y lo orgánico, lo de menor volumen, cae por acá y va a esta cinta, ¿sí? Le da unas cosas de higiene y seguridad. Y fíjense esto, ¿no? Esto que viene acá es el rechazo, ¿sí? Lo que no se puede reciclar o separar, digamos, ¿no? Quiero que vean esto. Así entran los residuos, digamos, ¿no? La bolsa de residuos en la cinta de elevación. No sé si van a ver, pero ¿qué pueden separar de todo esto? El 97% de lo que entra va al relleno. ¿Por qué? No hay una buena separación de origen. Esta es la clave fundamental. Cada bolsa viene llena de residuos orgánicos, inorgánicos, y casi no se puede separar nada de esta bolsa. Este es el de Mar del Plata, es bastante más grande, ¿sí? Y después nosotros hace unas semanas fuimos a visitar el ecoparque de Quilmes, ¿sí? Que es una obra que también financió Ambiente. Y acá en Quilmes lo que se financió esto se llama una planta de transferencia de residuos. Básicamente van los residuos, se compactan y se llevan a Norte 3, ¿sí? En camiones de mayor volumen. ¿Está bien? Y tienen como dos estrategias. Una, donde van con estos camiones roll-off, o si no, en esta batea más grande se carga directamente con la pala. Pero quiero que vean una cosa interesante de esto, ¿sí? Acá tienen cómo entra el residuo a separar en Quilmes, digamos, ¿no? Fíjense que acá casi únicamente lo que entra son residuos reciclables, ¿sí? La gran diferencia con Jujuy. Acá tienen lo que se fue reciclando, PET, bolsa de plástico, y ahí hay un montón de cartón y demás, ¿sí? Y quiero que veamos esto. ¿Por qué es súper importante, perdón, agregar el origen? El rechazo acá es casi nulo.
Ya, no escucho. En las floreras, bueno, lo que van separando lo van dejando. Contenedor guarda lo que se puede guardar. Y acá es el rechazo de esta planta, ¿no? Comparen el rechazo de Jujuy con esta, digamos, casi nada. Casi nada. Esto después también va a Norte 3, digamos, ¿no? Lo que no se puede reciclar. Y el último ejemplo el tema de economía circular, vamos a hacer un poco de todo, ¿sí? Este es un ejemplo interesante, es un proyecto que lo financió Banco Mundial para hacer pilotos, ¿sí? De reaprovechamiento de biogás, sobre todo de residuos sanitarios, ¿sí? En Argentina se usa poco, se reusa poco el biogás que se genera naturalmente, digamos, ¿no? Primero arrancó solamente con grandes proyectos para evaluar la utilización de biogás en residuos sanitarios. Después se dividió el proyecto en tamaños, digamos, ¿no? Se hicieron proyectos pilotos de pequeño tamaño, tamaño medio, que es este, y gran tamaño, que son los de residuos sanitarios. Y este es súper interesante. Esto se hizo el trabajo en el Centro Concentrador de Frutas y Verduras de la Comunidad Boliviana en Escobar, ¿sí? Los tipos tiraban, digamos, a la basura todos los días entre 4 a 5 toneladas de residuos, ¿no? Orgánicos de la fruta y la verdura que se vendía. ¿Está bien? Y este proyecto lo que hizo fue dotarlos de un biodigestor, ¿sí? Que es esto que tienen acá. Se genera un biofertilizante líquido y el gas, obviamente, de la degradación de los residuos, ¿no? Se genera acá en el domo este. El gas que se genera del domo pasa acá a un lavador de gases y al generador. ¿Sí? No. El generador abastece de energía eléctrica a las naves que tiene el centro concentrador de frutas y verduras y sobra un montón de energía eléctrica que después las iban a ampliar a otros lugares, por soltar al alumbrado externo del centro concentrador. Y acá la gente, ¿qué hace? O sea, en realidad, ¿qué gana el mercado este? Primero, no gasta para disponer 4 a 6 toneladas todos los días, ¿sí? Se genera energía eléctrica que se reduce de la energía eléctrica que compra, en este caso, a la distribuidora, ¿sí? Y bueno, casi le queda cero residuos. Si ustedes ven acá, en esta foto, ¿sí? La basura entra acá a un triturador, se la mezcla con agua y nutrientes que van acá, ¿sí? Este tanque se calienta con un colector solar, ¿está bien? Y ya entra con temperatura al biodigestor para favorecer la degradación de los residuos, ¿sí? Con las bacterias anaeróbicas en el biodigestor. Después queda el gas, obviamente, y otro residuo que es un fertilizante líquido, que lo usan en los campos que tienen ahí en Escobar. Es una solución súper interesante. Esto se puede aplicar a cualquier centro concentrador o cualquier shopping que genera mucha cantidad de residuos, digamos, sobre todo orgánicos, ¿no? No todos los residuos pueden ir a biodigestarse, pero en general este tipo de residuos es ideal, digamos, en este tipo de tecnología que no es para nada onerosa, digamos. Si bien acá es una licitación internacional, pero esto se puede hacer muy fácilmente acá en Argentina. Después, bueno, el otro proyecto bien importante que se hizo fue en el ecoparque Gualeguaychú, ¿sí? En Entre Ríos. En Gualeguaychú, obviamente habrán escuchado, habrán ido a pasear, ¿sí? Tiene una temporada donde se genera muchísima cantidad de residuos, ¿sí? Hay una planta de separación que se paga en origen poco porcentaje de cobertura del lugar, ¿sí? Ustedes ven acá, ya estaba casi terminándose la cuarta celda hasta la quinta celda que tienen que compartir y ya estaba por cerrarse ese relleno sanitario. Y dijimos, ¿sí? Cuando se va terminando las celdas, ¿no? Se tienen que hincar unos caños para que el gas que se genera naturalmente se ventee, si no eso explotaría.
¿sí? Y lo que se hizo acá es juntar todos los caños, ¿sí? En un colector principal. Chau. En un colector principal. Ese colector principal va a la generación. En la generación básicamente tenemos, ¿sí? Otro lavador de gases para que no se rompa el equipo de generación y un generador que está recontra sobredimensionado para lo que usan ahora de energía, digamos, ¿no? Con este generador dan energía a la planta de separación, a todas las máquinas que tienen la planta de separación, y después en la segunda etapa iban a hacer toda la iluminación externa que tiene el ecoparque de Gualeguaychú, ¿sí? Y lo de pequeña escala, básicamente se hicieron en escuelas agrotécnicas, ¿sí? Y ya cerrando un poco la clase, ¿sí? Seguimos de largo, así no vamos antes. La pregunta es, ¿qué es la economía circular? Después de todo lo que hablamos. ¿Qué hacemos con la economía circular? ¿Para qué sirve? Bien. ¿Qué más? Utilizamos subproductos o residuos, ¿no? ¿Qué otra cosa más? ¿Qué otra estrategia tiene la economía circular? Sí. Sí, bueno, lo asimilamos al uso del subproducto, ¿no? De residuos. ¿Sí? Pero la economía circular básicamente, si uno lo compara, nosotros les damos algunos textos de economía ecológica. Si lo comparamos con la economía ecológica, la circular es un modelo de negocio, ¿sí? De producción y consumo, en donde, ¿qué hacemos con los recursos? ¿Sí? Lo podemos alquilar, lo podemos prestar, ¿sí? Obviamente reutilizar, todo eso para poder, digamos, cerrar el círculo lo mejor que podamos, utilizar las veces que podamos para no generar residuos. Y acá hay, bueno, acá un poco lo que recién, digamos, ¿no? La economía lineal del uso del híbrido, la economía ¿sí? De reciclado, ¿está bien? Y la circular es el bucle, ese cerrar el bucle lo mejor posible. Y acá les cuento 3 ejemplos, digamos, ¿no? Aplicación de la economía circular, me pareció muy interesante. El primero es la industria de la moda. Saben que la moda, a nivel, digamos, de contaminación, es la segunda industria más contaminante del mundo después de la generación de energía. ¿Sí? En la industria de la moda se utiliza grandes cantidades de agua, de pigmentos, de recursos, ¿sí? de áreas de producción, ¿está bien? Y el ejemplo no se va a poder ver, ¿no? No se los voy contando mientras lo van viendo. Matt Shin, el tipo utiliza una de los modelos de negocio de la economía circular, en este caso, te alquila la ropa, te alquila el jean, ¿sí? ¿Y por qué hacen esto? Porque vos usás el jean y lo vas pagando una especie de cuota mensual hasta un año, ¿sí? Al año, cuando ese jean, ¿sí? Cambia de moda porque en vez de tener el agujero acá, lo tiene acá atrás, ¿vos qué haces? ¿Lo devolvés? O sea, ¿te lo podés quedar o lo devolvés? Para comprar un nuevo jean que esté a la moda de ese momento, ¿sí? Y ese jean que vos comprás nuevo, ese arrendamiento te va siendo más barato. Entonces, casi no tienen desperdicio de ropa, ¿no? La ropa que vos devolvés se genera, o sea, se vuelve a producir para un nuevo jean, una nueva ropa, una nueva prenda, ¿sí? ¿Con eso qué hicieron? Se reduce un montón el consumo de agua, ¿sí? Al no utilizar materias primas vírgenes, ¿sí? Se reduce la emisión de dióxido de carbono, ¿está bien? Después, 20.000 jeans que se tiraban, bueno, se volvieron de vuelta al mercado para generar materia prima y para generar nueva ropa. Ustedes, no sé si vieron en el desierto de Atacama el basurero de ropa gigante que hay. Bueno, si les interesa el tema, vayan y pongan. Hay un basurero de ropa que no se usa, que de temporada y demás, que es inmenso ese lugar. Bueno, los tipos, aparte de esto, trabajan con lo que es, ¿sí? El comercio justo, ¿no? Le compran a productores locales, ¿sí? Algodón que se produce sobre todo, ¿sí? Libre de agrotóxicos en un modelo agroecológico. ¿Sí? Y bueno, y así todo, eso también
redujo casi un 50% la intensidad de uso de suelo para producir algodón. No se ve. No. Vamos a pasar. Uy. Pasó. Nos quedamos. Bueno, quedan 2 casos más. El otro caso es el de Philips, ¿sí? Lo tienen ahí en la presentación. Philips te vende, ¿sí?, el servicio de iluminación. El ejemplo que estaba puesto en la presentación es del aeropuerto de Ámsterdam, ¿sí?, de la remodelación del aeropuerto de Ámsterdam. ¿Y los tipos qué hacen? Te venden. ¿Qué hacen? El diseño, ¿sí?, según la actividad que vos hagas, el diseño de las luminarias, ¿sí?, te calculan eso. Hacen el mantenimiento de la instalación eléctrica de iluminación y también te pagan la vuelta a luz, ¿sí? Y ellos te cobran una especie de alquiler o de mensualidad. O sea, vos solamente te dedicás a el negocio de la aviación, no a mantener la iluminación y demás. Eso lo hace, Philips también lo hace con el alumbrado público, el alumbrado de oficinas, digamos, ¿no? Vos arrendás el servicio de iluminación. Y el último ejemplo de aplicación, ¿sí?, es el de Loop. ¿Yo no hablar de Loop? Loop lo que hace, es una empresa inglesa. Loop lo que hace, ¿sí?, te vende el servicio de almacenamiento de productos en envases, ¿sí? Las empresas, digamos, productoras de, no sé, hay empresas importantes como Colgate, Unilever, ¿no? En esos lugares, Loop te da un envase, ¿sí?, un packaging que es reutilizable, muy durable, ¿no? Y vos compras por internet lo que necesitas, ¿sí? El producto donde estás, el tocador, de alimenticio y demás. Entonces, Club te hace la entrega a tu casa en una bolsa con ese producto reutilizable, ¿sí? Vos utilizás los productos que compraste, cuando se te acaban, devolvés el envase y la bolsa y te traen los productos nuevos. Y así eliminás del proceso de producción plástico y residuos de packaging. Algo parecido, sí, con el vidrio. Bueno, algo parecido. En general, ellos se dedican más que nada a la venta de cosmética y algo alimenticio, ¿sí? Pero en esos lugares, o sea, en ese sistema de trabajo de Loop, no hay residuo de envases, ¿sí?, o de packaging. ¿Por qué? A ver, porque ese envase es un envase, ¿sí?, de mayor calidad, de mucho mayor costo y que se puede volver a reutilizar. ¿Está bien? Y bueno, la presentación creo que no se va a volver a poder reutilizar, así que hasta acá llegamos. Preguntas, dudas. Están muy callados, no les puedo hacer hablar. Bueno, es un jueves feriado. Nada. Bueno, exactamente. Bueno, allá por México, ¿alguna duda, consulta, comentario de la clase? No, todo fue bien. Bueno, nos vemos el próximo jueves entonces. Claro, todo, profe. Que sigan Gracias. bien. Buenas noches. Chao, Hasta chao. luego. Bueno, esto murió, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? Eso no sirve. Bye. Claro, que sigan bien. Listo, maestro. Listo, maestro, muchas gracias. ¿Sí me escuchas? ¿Me escuchas, Inge?